Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy, viernes 10 de marzo del 2023. Les saluda Dayana Oreña Solís como parte de este equipo y me acompaña también Ángel Rojas, quien es coordinador o bueno, nos está acompañando hoy como parte del grupo de Alternativa Joven o de Juventudes junto con otro grupo de compañeros y compañeras que en los próximos minutos estará presentando. El tema de hoy que nos convoca se llama, sobre el que se ha preparado la transmisión de hoy, se titula Ambientalismo en Costa Rica, Agenda Actual y Censura. Esperamos que tanto ustedes como nosotros, al igual que nosotros y nosotras, disfruten muchísimo de toda la reflexión que se va a generar esta noche en torno a este tema. Por supuesto, agradecer a las personas que nos siguen cada viernes a través del Facebook Live de Alternativas y también a quienes ya nos han estado escuchando en la repetición los sábados a las 7 de la noche por Radio La Gigante en la 800 AM. También ya poco a poco nos van conociendo en esa otra onda radial. Y recordar que también nos pueden ubicar en radios como Radio Guanacaste, igualmente también en Facebook o en alguna de las aplicaciones para escuchar radio por medio de internet, ahí las pueden buscar. Y estamos haciendo el traslado de nuestros programas a la plataforma Spotify para que usted pueda disfrutar de los programas que hemos desarrollado a lo largo de 2 años ya de transmisiones del programa Alternativas. Recordar que nuestro lema es pensar libremente para construir un mundo y un país integralmente mejores. Y por supuesto que en base a ese lema, pues también se ha preparado el programa de hoy y tratamos siempre de tener a cada personas con una suficiente crítica, ¿verdad? Reflexión y todo pues para que la gente aprenda, disfrute, reflexione. Y por supuesto, si ustedes quieren hacernos sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios, lo pueden hacer a través de la página de Alternativas en nuestra transmisión en vivo. Adelante, Ángel. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Como mencionó la compañera anteriormente, la temática del día de hoy es titulada Ambientalismo en Costa Rica y Censura. Esta temática la escogimos principalmente ya que como la sección de juventudes del programa nos pareció sumamente importante que tomar el tema del ambientalismo, ya que es algo que no usualmente se habla, y como jóvenes, técnicamente debería ser una de nuestras prioridades, ya que el futuro del planeta es nuestro, nosotros somos los que vamos a seguir aquí vivos, trabajando, existiendo, entonces deberíamos tener un cierto interés en cuidarlo. Bueno, me presento nuevamente para las personas que no nos escucharon en la emisión del mes pasado. Mi nombre es Ángel, mucho gusto, soy comunicador y participo en el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Ahora les doy la palabra a mi equipo para que se presenten ellos. Podemos comenzar con Rebeca. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y estarnos acompañando para posicionar este tema tan importante, ¿verdad? Que es como toda el área del ecologismo en Costa Rica, que recientemente pues se ha dejado de lado, ¿verdad? Un país tan verde. Mi nombre es Rebeca Astorga, soy estudiante de Ciencias Políticas e Ingeniería Ambiental. Nuevamente, muchísimas gracias a Gerali y a Pedro por acompañarnos hoy. Ahora podemos proceder con María Ángel. Hola, mi nombre es María Ángel Zúñiga y estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Así como han mencionado mis compañeras, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es realmente importante y preocupante, más con las últimas decisiones que se han tomado a lo largo del año pasado y la nueva administración. Así que esperemos que les parezca importante el tema a ustedes también
y que les guste nuestra transmisión del día de hoy. Muchas gracias, María Ángel. Ahora, a Fabián. Bueno, soy Fabián, yo también soy estudiante de Ciencias Políticas y sí, lo que vamos a hacer hoy es hablar específicamente del ambientalismo porque consideramos que, digamos, aunque Costa Rica tiene una imagen al exterior que es un país muy ambientalista, recientemente se han estado, bueno, ignorando ciertos aspectos que son muy importantes y esperamos que la transmisión sea de provecho para la gente que nos escucha. Muchas gracias, Fabián. Y ahora, para darle la palabra a nuestros invitados de hoy, podemos comenzar con la introducción de Yedali. Te doy la palabra. Gracias. No, primero agradecerles también este espacio más que necesario para hablarlo y hacer una conversación conjunta. Bueno, mi nombre es Yerali Cruz Rodríguez, yo soy bióloga e intérprete ambiental. También me dediqué muchos años al movimiento estudiantil, entonces me pone muy feliz verles acá. Y ahora estoy más del lado del movimiento ecologista. Soy parte de la red de Juventudes contra el Cambio Climático Costa Rica y mi tema en este momento que es el Acuerdo de Escazú. Entonces también soy parte de las vocerías del Acuerdo de Escazú Costa Rica y bueno, y también la muy pronta Red Centroamericana, el Acuerdo de Escazú Costa Rica. Entonces me gusta mucho este tema porque también creo que hablar de ecologismo es también hablar de derechos humanos y creo que eso va a ser el espacio acá. Entonces, más que agradecida por todas las personas que nos escuchan y por ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Yera. De verdad, un gusto tenerte acá presente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y ahora podemos seguir con Pedro. Te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias por el espacio y por traer este tema a colación para la discusión. Mi nombre es Pedro Salguero, soy informático, colaboro con el colectivo social ecologista Bloque Verde, soy parte de la red de coordinación en biodiversidad y represento a la FECON ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Eh, Básicamente, muchas gracias de nuevo y espero que sea de mucho provecho para quien esté viendo y escuchando. De nuevo, muchísimas gracias a vos también, Pedro, por aceptar la invitación y por estar acá presente hoy. Ahora les cedo la palabra a mis compañeros del equipo de Juventudes para que expliquen un poco la dinámica del día de hoy. María Ángel. Bueno, el día de hoy la dinámica será hablar sobre cómo se han visto ciertas contradicciones a lo largo de estos años en lo que es materia de ecología, ¿verdad? Y preservación del medio ambiente en Costa Rica. Que bien, como mencionó mi compañero Fabián, Costa Rica generalmente tiene como esta imagen, ¿verdad? De que es un país verde y de que generalmente la atracción turística es como para ver las riquezas naturales que hay en el país, ¿verdad? Sin embargo, durante estos años hemos visto que muchas veces, por ejemplo, territorios indígenas han sido como atacados o que incluso los mismos activistas y hombres saben que participan en esto se han visto seriamente atacados, se han visto una gran serie de asesinatos que simplemente son como que de noticias dan como la noticia hoy y luego ya al día siguiente se olvida. No se le da como un seguimiento continuo. De igual manera, por ejemplo, el año pasado, en una gran connotación negativa sobre lo que es la preservación, ¿verdad? Que básicamente era como millas que son preservadas. Entonces, nuestra idea del día de hoy es realizar una serie de preguntas a nuestras personas invitadas para así poder como introducir al tema de lo que viene siendo el ecologismo en Costa Rica. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Sí, yo quisiera, digamos, puntualizar que primero vamos a estar hablando, digamos, como desde la agenda actual sobre política ambiental. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿cuáles han sido los principales retos que se presentan en la aplicación de estrategias para mitigar la crisis ambiental en Costa Rica?
Si quieres podemos empezar ahora con Pedro para ir rotando. De acuerdo, gracias. Bueno, retos todo en general. Costa Rica históricamente ya se conoce como un país de corte neoliberal. Ya no es algo de algunos gobiernos atrás, ya esto tiene décadas. Y por tanto toda la batería política va en contra de la aplicación de estrategias para mitigar crisis ambientales. Al todo lo contrario, ¿verdad? Más bien la política y la administración pública en general se basa en limitar y en debilitar las acciones y los esfuerzos para mitigar estas situaciones. Principales retos, bueno, ya mencioné el principal, ¿verdad? La política, la incursión y de la mano con esta política neoliberal, ¿verdad? La incursión claramente de la corporatividad en la toma de decisiones, que viene siendo parte justamente de una política neoliberal. Eh, um, y creo que un reto, ¿verdad?, muy importante también del que muy poco se habla es la carencia de educación en temas socioambientales en general, en eh, la población general, realmente, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, principalmente en el sur global, ¿verdad? Eh, um, en caso particular de Costa Rica, se reconoce la gente, ¿verdad?, como perteneciente a un país verde, pero al mismo tiempo muchísimas personas repudian el término incluso ecologista, porque ni siquiera lo comprenden, no se entiende. Eh, y así, bueno, eso es un mínimo, ¿verdad? Hay una carencia total y seriamente preocupante de lo que son procedimientos, políticas, cultura en general en pro de de la cuestión social y ecologista. Esos considero principales retos, ¿verdad? Que a los que nos enfrentamos a diario y a lo largo de cualquier periodo, la falta de educación y las políticas. Muchas gracias, Pedro. Ahora tu turno, Kiara, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo quisiera devolverme un poco y también agradecer, compartir con el compañero Pedro, porque el FECON, el Frente Ecologista Nacional, es un punto fundamental de la historia del ecologismo de Costa Rica y prácticamente todos los pequeñísimos ganos que ha tenido el movimiento, el FECON siempre ha estado ahí, entonces es un verdadero placer compartir con usted. Bueno, los principales retos de estas estrategias. Yo me iría atrás, también hay que cuestionar las estrategias que se han hecho antes de la aplicabilidad, porque creo que Costa Rica ha tomado desde afuera muy buenas decisiones ambientales, de política ambiental, pero eso no significa que sean las mejores. Se hacen comités consultivos, se convoca a la comunidad científica, se convoca a las comunidades u otros, y no siempre esas estrategias son las que son aplicadas. Entonces, también vemos estrategias de las que llaman de escritorio, ¿verdad? Escritas en un espacio sin conocer los contextos ambientales, ni los contextos de zona, los contextos de espacio. Y, y si hablamos del reto de la aplicabilidad, es lo que creo que vamos a hablar más adelante, es también las jerarquías que toman las decisiones, ¿verdad? Porque al tener gobiernos que cambian cada 4 años y por ende sus jerarcas, también eso va a haber cambiantes si se aplica cierta norma o no. También comparto lo que dice el compañero con el tema de agendas cada vez más neoliberales, más recortistas en todos los sentidos. Entonces, una implosión del aparato estatal va a ser directamente afectado a toda la organización de la política y de las instituciones que aplican la política.
Y creo que como Costa Rica a veces hacia afuera, ¿verdad? Si nos vendemos como ese país solo verde y perfecto, pero a nivel de organigrama ambiental es un desastre. Es un desastre y en lugar de aplicar nuevas actualización de leyes o nuevos programas o incluso convenios internacionales como en sí el Acuerdo Escazú, preferimos retroceder y escondernos. Entonces creo que cada vez vemos cómo nos cuesta factura el no querer avanzar en ciencia y avanzar en decisiones necesarias para un ambiente común y un espacio más digno para que podamos vivir. Muchísimas gracias, Yara, también. Creo que los dos hacen como un muy buen punto en traer a la mesa y cuestionar no solo la política, sino también las estrategias que se utilizan para desarrollar el ambientalismo en nuestro país. Ahora mi compañero Fabián les va a realizar la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, ya un poquito más reciente, la coyuntura, ¿qué consecuencias traerá el cambio administrativo de los parques nacionales, áreas de conservación y las funciones del ministro de Ambiente en esta coyuntura, digamos? Y ahora podemos comenzar con Yara. Bueno, yo no conozco mucho a fondo la organización interna, ¿verdad? Pero por lo que leí para ese espacio y para otros espacios, creo que también vemos un proceso en este gobierno de centralizar decisiones, de verdad, como parte de este proyecto que se pretende es darle total poder al ministro o ministra de turno y esto anularía desde la parte fundamental de la política ambiental de Costa Rica, que es la participación ciudadana, que está en los comités de los parques nacionales, en los comités de consulta, también la división de esta descentralización que quieren hacer con Setena. Entonces creo que peligra dos puntos fundamentales, que es la participación ciudadana, las personas que queremos saber qué está pasando con nuestro ambiente, con nuestro río, con nuestro lugar más cercano, ¿verdad? Vamos a saber muy poco de eso. Y luego, mi principal temor con esto, como parte de la comunidad científica, es también la voz vinculante de las personas que están tomando datos y que llevan esto desde hace mucho tiempo, porque por mucho tiempo quisimos politizar la ecología, la biología y la biodiversidad, pero esto no es politizarlo, sino es direccionarlo a una persona tomadora de decisiones en todo nuestro complejo aparato institucional en temas de parques nacionales, reservas biológicas, entre otros. Entonces, creo que como eso no es un tema solo de los ecologistas o de los abrazárboles, es un tema que todos nos deberíamos estar muy preocupados y preocupadas porque esto va a ser un cambio en cómo vamos a poder tomar decisiones en nuestra voz en temas de nuestro diario vivir y de nuestro ambiente más cercano. Muchas gracias, Yara. Ahora continuaríamos con la respuesta de Pedro. Gracias. Sonará trillado y advierto que lo diré muchísimas veces durante el programa, la política neoliberal, ¿verdad? En sus fundamentos lo que intenta es la debilitación del Estado y traerse abajo, ¿verdad? Todos los esfuerzos, como comenta Yerali, es, por ejemplo, la participación ciudadana. Esto ya, la debilitación, bueno, las consecuencias que trae el cambio administrativo en lo que es el MINAE, prácticamente, bueno, ya vienen desde el gobierno pasado, del año, o incluso desde el año pasado, con la entrada en vigor de la reforma fiscal, ¿verdad? La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde deja, por decirlo coloquialmente, chingos a algunos parques nacionales, distribuye fondos para otras cosas del FONAFIFO, miles de millones de colones que eran del FONAFIFO para cuestiones específicas, los distribuye hacia otras cosas. Ni qué decir, ¿verdad? El recorte presupuestario que recibe el SINAC. Entonces ya esto es una seguidilla de acciones políticas que vienen de gobiernos anteriores, ¿verdad? Por más que se cambie de nombre de partido y colores,
realmente sigue siendo la misma dirección hacia el debilitamiento del Estado y por consiguiente la facilidad que le daría a la empresa, a la empresariedad o a la corporatividad para ingresar y tomar posesión del dominio público. Estas son las consecuencias, ¿verdad? Principalmente las mayores, ¿verdad? También está la verticalidad. Bueno, en discusiones grupales, ¿verdad? Y de organizaciones sociales ecologistas, se denota, ¿verdad? El iluso y la irracionalidad de lo que sería este proyecto, ¿cómo es que se llama? El proyecto de ley que pretende darle la reforma, ¿verdad? Que pretende darle 23.213, es el proyecto 23.213 que pretende darle mayor concentración de decisiones al ministro del Ambiente. El partido, bueno, el Poder Ejecutivo, que es quien impulsa este proyecto a través de sus diputaciones, lo que indican es que esto es un cambio administrativo, no técnico. Sin embargo, es un iluso al quitarle, ¿verdad?, las decisiones vinculantes a instituciones como CETENA, como la CONAGEVIO, como CONARE, dejándole nada más al ministro, a una sola persona, la realidad de la decisión. Entonces, lo que viene a traer este proyecto es que sí, siguen las instituciones, siguen sus discusiones técnicas, que deben seguir siendo vinculantes. Sin embargo, el proyecto lo que hace es que todo esto se le pasa al ministro, y el ministro, al ser una entidad política que está puesta a dedo para seguir con una línea política, puede perfectamente decir sí o no, no importa cuál sea el criterio. Esto es ya algo histórico, ¿verdad? No importa cuán fuerte y fundamentado sea el criterio técnico que se tiene para una situación o para algo. Al final, la decisión política es la que prima, y en la mayoría de los casos donde vemos que esto no va de acuerdo a lo que se debería, ¿verdad? Digamos, lo que reza el artículo 50 de la Constitución Política, por proveer un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a la sociedad. Estos son básicamente a nuestro discusión, las consecuencias que trae estas decisiones. Sí, sin duda es bastante preocupante, digamos, a mi parecer. Los parques nacionales y las áreas de conservación no es que antes tuvieran una política así que yo diga ambiental súper fuerte, porque yo creo que aquí todos sabemos que falta muchísimo por andar y más bien ahora estamos retrocediendo. Es sumamente preocupante el tema de los recursos, que siempre a nivel de ecologismos es algo que hace muchísima falta desde las organizaciones hasta en los parques nacionales, ¿verdad? Vemos cierres de parques, o incluso, por ejemplo, Playa Doña Ana en Punta Arenas, que lleva muchísimo tiempo cerrada por la contaminación, y pues al menos de mi parte yo no he escuchado como ninguna clase de solución por parte del gobierno, incluso también Tapantí, que no ha sido muy sonado, ¿verdad? Por las lluvias también permanece cerrado y son cosas que claramente al Estado, al gobierno, al Poder Ejecutivo, no les importa, no valoran esto y el darle como todas las competencias al ministro de Ambiente, pues solo empeora la situación, incluso si todavía se tiene el criterio técnico, perdón, claramente que no, pues no va a funcionar al final del día porque no van a terminar tomando las decisiones. Y para mí esto, como se ha mencionado siempre, que es una contradicción, porque los parques nacionales y las áreas de conservación son de lo que más se jactan con respecto al turismo. Entonces, estamos descuidando esta área y cómo realmente planean que mejore el sector productivo, que mejore la economía. Y bueno, Pedro, adelante. Ay, perdón, no la quería importunar. Era que justamente ahora que aporta eso, ¿verdad?
Un comentario que hizo el ministro Tattenbach el año pasado durante una que estuvo en la Asamblea Legislativa. Lo leo directamente. Él lo que indica es que la función de un parque es ser el motor de atracción de turismo para que beneficie a quien está alrededor, al sector privado, que se beneficia de su buena gestión. Un risible, ¿verdad? Mientras que por definición jurídica los parques son regiones destinadas a la protección y conservación de la biodiversidad nacional. Bajo la vigilancia de las autoridades se permite el turismo. Entonces es increíble cómo una persona que es letrada, colegiada en temas ambientales, carece de tal conocimiento, o bueno, y yo no creo que carezca del conocimiento, la verdad es que es a propósito, ¿verdad? En la línea, de nuevo, política en la que se encuentra y la que sigue, es muy claro que su visión y lo que va a proponer es el beneficio hacia un sector, específicamente el sector privado y especialmente corporativista. Entonces, sí, es tremendo eso. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo por sus aportes con esta pregunta. Ahora podría proseguir la compañera María Ángel con la tercera pregunta de nuestro bloque. Bien, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la función de los diálogos con localidades en la crisis ambiental? Sí. Sí, ahora podemos iniciar con Pedro. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que esa no la veo en la listita. Ya te la repito. Sería, ¿cuál es la función de los diálogos con localidades en la crisis ambiental? Ah, perfecto. Esa es una función y provee una importancia altísima. Daré un ejemplo o algunos ejemplos puntuales. Las conversaciones y la comunicación, por ejemplo, con territorios indígenas. La manera en que en territorios indígenas ven, ¿verdad?, su estilo de vida y la comunión que tienen con la vida, no solamente con la tierra, la naturaleza, sino la vida en general. Ha dado, por ejemplo, conozco que, por ejemplo, la Vicerrectoría de Acción Social, que tiene sus programas de la UCER, que tiene sus programas de acción en territorios indígenas, y otras organizaciones, incluso organizaciones privadas u ONGs, han tenido que incluso cambiar, ¿verdad?, su visión o sus objetivos cuando van a territorios indígenas, porque claro, uno lleva se lleva un sistema, una sistematización de conceptos y de protocolos para llevar a cabo, pero cuando llegamos ahí o cuando se llega ahí, se ve que la urbanización que lleva uno en la cabeza está un poquito fuera de lugar. Y realmente es súper enriquecedor cómo estas comunicaciones y estas conversaciones con territorios indígenas y con las poblaciones originarias eh, resultan, ¿verdad?, altamente enriquecedoras para cambiar justamente la visión de de los proyectos que se quieren llevar. No solamente en esto, ¿verdad? También en comunidades rurales y campesinas. Es importantísimo siempre mantener un diálogo abierto e inclusivo. Es ahí donde muchas veces, ¿verdad?, se choca o chocan las leyes que se quieren implementar, como por ejemplo la ley de semillas, ¿verdad? Que a lo largo, si no me equivoco, ya de 5 gobiernos seguidos se ha intentado implementar leyes de semillas para equipararnos, por decirlo de alguna manera, con los estatutos que propone la UPOV 91 y la OCDE. Y sin embargo, pegan con cerca cuando ante la sal, ¿verdad? Aunque los proyectos pasen
en la Asamblea Legislativa pasen de las comisiones ambientales o las comisiones de agropecuarios o las comisiones en donde los metan, incluso han estado en comisiones de asuntos económicos. Pasan esas comisiones técnicas, pasan las votaciones diputadiles y claramente, ya sabemos, ¿verdad? La palabra del día, la política liberal, y pegan con cerca cuando se llega a la sala constitucional porque reclamamos que estas políticas nunca fueron o nunca siguieron lo establecido por el artículo 69 de la ley de la Organización Internacional del Trabajo, que exige que todos estos proyectos que directamente van a impactar a poblaciones rurales, campesinas e indígenas, tienen que ir desarrollados con un lenguaje apropiado para que estas personas lo puedan entender. Y eso nunca sucede. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se intentan, ¿verdad?, hacer su magia a través de asociaciones de desarrollo indígena o de desarrollo integral que muchísimas veces, no todas, pero muchas veces no son vinculantes o no sostienen lo que sería realmente la palabra del territorio, que muchísimas veces se da. O incluso a través de la mesa indígena, por ejemplo, o la CONAI. Entonces, cuando presentan estos proyectos, ponen en la lista de entidades u organizaciones consultadas ADIS, CONAI, Mesa Indígena, pero ninguna de estas resulta ser vinculante o tener o ser representativa para los territorios indígenas. Por tanto, para el sector social ecologista, la comunión y la comunicación siempre ha sido un arma súper importante, más para, de nuevo, la política que rige en el país. Eso siempre ha sido una piedra en el camino, ¿verdad? Muchas gracias, Pedro. Ahora, si mis compañeros no tienen ningún comentario que hacer, ¿no? Bueno, Bueno, yo quería recalcar, ¿verdad?, la importancia, como mencionó Pedro, y en general de la política comunitaria. Especialmente a mí digamos, quiero puntualizar en el tema del recurso hídrico, ¿verdad?, donde las asadas son fundamentales, ¿verdad?, para el manejo y, digamos, distribución de este recurso dentro de las comunidades, incluso también para gestionar otra clase de educación ambiental, o en general reforestación, cuidado del suelo en general. Pues creo que son un punto de verdad que es esencial desde el que se puede empezar a trabajar para, pues, generar más conciencia e incluso de organizar a las personas para que se vean más acciones en calle directamente, pues, vinculadas y en contra de ciertos proyectos, ¿verdad?, que amenacen el ambiente, la biodiversidad. Y pues sí, no sé si Geraldine quiere continuar la discusión. Bueno, quisiera retomar lo que vos estás diciendo, Rebeca, porque creo que eso es fundamental, ¿verdad? Como el diálogo comunitario o las organizaciones comunitarias es ese primer frente de organización y de fiscalización en temas ambientales, ¿verdad? ¿Quién más sabe lo que pasa en la comunidad que la misma comunidad? Y ya si lo vemos como el aparato estatal en conjunto con las organizaciones comunales, la función debería ser construir en conjunto. Pero también hemos visto que la participación ciudadana es como un checklist, como ya les consulté y ya. Y todo el proyecto, el desarrollo y la aplicación se da por aparte de estas. Y eso es un problema bastante, este, y que nos debería preocupar. También hay que también señalar aquello, la historia de los parques nacionales en Costa Rica se hizo de forma bastante violenta y de expropiaciones y bueno, rápidamente les puedo contar lo del Parque Nacional Cahuita,
pero eso es uno de los parques que hasta 2 veces incendiaron la casetilla de los guardaparques, porque fue un gobierno que dijo, aquí va a haber un parque nacional, ustedes se dedican al cacao, vean a ver qué hacen, no pueden aquí ni sembrar aquí, no pueden pescar aquí, y esto está cerrado y aquí no pueden entrar. Entonces también parte fundamental incluso de la construcción de políticas es ese diálogo constante, el involucrar a las personas y generar ese sentido de identidad de pertenencia a los espacios verdes, porque a veces es como, no, la gente no quiere cuidar el bosque, la gente no quiere, ok, pero es que también hay otros temas que como sociedad tenemos que tocar, como el empleo u otros, que creo que esa es la gran pelea que tenemos, ¿verdad? En el sector ecologista. No estamos de moda, no somos atractivos en ese sentido, porque nunca hemos llegado a esa conexión en el sector también económico de las personas, y en el sector también de desarrollo económico y desarrollo social. Entonces, parte de ese diálogo comunitario es que también tiene que haber una interseccionalidad de temas cuando hablamos de temas ambientales. No es como conservación absoluta, restricción y aprendan a reciclar y todo, así no funciona. Y creo que mucho de la línea de Costa Rica ha sido así, como mínimos que tienen que hacer y sin pensar los temas alrededor de las preocupaciones directas de esas personas. Entonces, esa es la función para mí de los diálogos comunitarios, debería ser de construcción y también de respeto, porque también creo que tanto el Estado, incluso las mismas universidades, han usado comunidades como extracción de datos. Entonces, y ni qué decir los territorios indígenas, ese es uno de los más afectados con la extracción de datos de las universidades. Entonces, creo que hace falta una discusión interseccional, intergeneracional también, que haya juventudes partícipes en estos diálogos. Entonces creo que es un reto que todavía estamos construyendo, pero en sí la función debería ser construir en conjunto y desde el punto inicial hasta la aplicabilidad de una política. Dale, Pedro, habla. Gracias. Para agregar también otro detalle, bueno, anteriormente había hablado de las ADIs, ¿verdad? Que por lo general cuando se trata de territorios indígenas no son representativas, pero ahora que Rebeca menciona las asadas, eh, es increíble, ¿verdad? Cuando una organización de estas que debe velar por el recurso hídrico para la sociedad, de nuevo es tomada por grupos con intereses políticos económicos. El ejemplo reciente de lo que está sucediendo en Oriamuno de Cartago con la SADA, el Frente Ecocipreses de Oriamuno, bueno, desde el 2020, si no me equivoco, que empezó a denunciar la contaminación por metabolitos del fungicida clorotalonil, y la SADA, a través de estas, ¿verdad?, intenciones políticas económicas, ha querido pasarle por encima, ¿verdad?, a incluso datos que el propio IRET, el Instituto Regional de Estudios Toxicológicos de la Universidad Nacional, datos validados por el Ministerio de Salud e incluso por el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados, validan la veracidad de estos datos, y a la fecha, al día de hoy, hay muchísimas tomas de estas asadas que se encuentran clausuradas por la afectación que generan estos químicos, ¿verdad? Que incluso son cancerígenos. Incluso en un video hace unas par de semanas se nota, ¿verdad?, haciendo unas muestras de agua en la asada de Oriamuno de Cartago, en una de sus tomas, con los representantes de la Junta Directiva de la asada, siendo acompañados por nada más y nada menos que, si no me equivoco, se llama Freddy Solís, hermano del expresidente Guillermo Solís, los cuales tienen en sus manos una de las empresas importadoras de agroquímicos más grandes e importantes del país. Entonces, claramente se nota dónde están tomados los intereses de estas organizaciones que deberían velar por la salud y proveer recurso hídrico de calidad a la población. Ya eso es algo de segunda mano, ¿verdad? Y aquí lo que impera es el interés económico.
Entonces, claramente, y lo peor de todo es que a través de sus redes sociales intentan dañar la reputación de lo que son estos frentes, ¿verdad? Comunales, que no es que sean personas de otros países que llegaron a meter la fichera, no, son personas de la misma comunidad que se están quejando, que están alzando la voz, y la misma junta directiva de estas organizaciones, ASADA en este caso, y que ya pasaron en otros lugares, ¿verdad? En Siquirres, en San Carlos, casualmente en las zonas donde el impacto agrícola es mucho mayor, eh, y se da este tipo de situación, ¿verdad? Lo que intenta hacer una comunidad o un grupo de personas, escribir con la mano, llegan las organizaciones con intereses políticos económicos y lo borran con el codo, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, la comunicación y toda esta comunión es súper difícil mantenerla en pie cuando se tienen estos embates, ¿verdad? Neoliberal es la palabra especial. Bueno, Bueno, yo relacionado a esto, nada más quería hacer como una intervención un poquito corta, y es que ya digamos que estamos con el tema de lo que es la comunicación gobierno-ciudadanos a la hora de estas políticas que tienen impactos ecológicos importantes. Me acordé del proyecto hidroeléctrico del Tiquís, que básicamente yo siento que a nivel Costa Rica es como el ejemplo que más flagrantemente muestra una pésima comunicación de parte del Estado hacia lo que en este caso es una comunidad indígena en Punta Arenas. Bueno, nada más dando un poquito de contexto, digamos, el proyecto hidroeléctrico del Tiquís fue básicamente un proyecto del ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, que lo que quería era hacer un embalse en el río Grande de Térreba, y que se hizo muy polémico porque es como esos temas que dividen al país, porque una gente está a favor y otra gente está en contra, y las razones en contra principalmente eran que, bueno, se estaba construyendo en tierra, en un terreno que le pertenecía técnicamente a esta comunidad indígena, y que era espiritualmente importante para ellos y muchísimas otras cosas. Entonces, obviamente, se inició un proceso de resistencia desde parte de esta comunidad hacia el ICE, básicamente, y hasta el 2018 es que se abandonó por completo este proyecto, que fue, bueno, manejado de manera paupérrima por el ICE, por parte del Estado, y que nuevamente se somete como a la lógica de liberal, más que todo, no liberal, no sé, de no ver a la naturaleza como algo con lo que el ser humano tiene que convivir, sino como algo que el ser humano tiene que someter para aumentar su calidad de vida, que es algo con lo que la comunidad no está de acuerdo, y yo siento que se puede aprender bastante al respecto. Obviamente no es una lucha que me pase por el cuerpo, pero considero que es muy importante mencionar este ejemplo porque yo siento que es de los más contundentes que hay. bueno, muchísimas gracias de nuevo a Yera, a Fabián y a Pedro y a Rebe por sus aportes. Em, Ahora proseguiremos con lo que es la cuarta pregunta de este segmento de actualidad y agenda. ¿Consideran que el conocimiento de la sociedad costarricense sobre políticas ambientales ha tenido un gran alcance o se ha visto poco cobertura por parte de los medios en este tipo de casos? Y ahora podemos comenzar con Yera. Bueno, yo creo que también, bueno, personalmente, yo creo que es por también ser mi área, yo no soy de las personas que usan como medicina la educación ambiental, porque creo que eso es eh, responsabilizar a las personas por temas que van más allá, ¿verdad? De sus intereses inmediatos, o sea, como lo que hablaba antes, a veces es como no hemos logrado hacer esa conexión de por qué el tema ambiental y el tema ecologista es igual de importante que otros, porque realmente en este momento les preocupa más la subida ¿cómo es que se llama? Bueno, los pasajes de los buses, la afectación en la canasta básica u otros. No hemos logrado homologarlo, y realmente en una pirámide de prioridades, comer, ¿verdad? Está primero que lo que pasa en el ambiente, porque no recibimos impactos directos como no poder acceder a, no sé, darle la leche o los pañales a mi hijo. Entonces creo que hay que también hacer una discusión muy profunda
de las personas lo que saben, o también lo, más bien que, más que eso, sino qué les preocupa y cómo lograr hacer esas conexiones. Y luego también, hablando específicamente, si hablamos de que saben de política ambiental, yo creo que eso es una responsabilidad que nos acontece a las personas que estamos acá y las organizaciones ambientales, las juventudes, entre otras, porque sinceramente, ya que nos gana el lobby político, las cámaras ante el ejecutivo y legislativo, nuestro lobby político debería ser las personas usuarias, las personas que le llaman de a pie, eso debería ser las personas que estamos constantemente dialogando y trabajando en conjunto. Y eso es una cosa que tenemos una deuda pendiente y que bueno, también, di vos que sos comunicadora o intérprete, no, es nuestra responsabilidad aún más grande hacer esa interpretación de esos datos, porque bueno, yo que hablo mucho del acuerdo de Escazú, a mí me tomó mucho tiempo entenderlo, o sea, si vos no sos de derecho, nadie sabe lo que está pasando, entonces ha sido también uno de los retos grandes de las organizaciones que tocamos este tema, hacer una interpretación y un acercamiento para hacerlo a puntos medulares. Por eso, en un mundo ideal, podríamos hablar de educación ambiental y de procesos educativos, pero no podemos dejar de lado las preocupaciones de las personas. Entonces creo que eso sí es fundamental, hacer como una conexión. Y luego, la cobertura por parte de los medios en este caso, y que les puedo decir, yo creo que eso todos tenemos una opinión en, no solo, no es una cobertura, sino que hay una modificación llena de mitos, de mentiras, entre otros, como les decía, el lobby político a los grandes medios, a los grandes sectores de poder los ganan las cámaras, los ganan los empresarios, los ganan los industriales, y nosotros en eso estamos, competimos contra un monstruo enorme, pero somos mucho más. Entonces, no tenemos los medios, no tenemos los recursos, no tenemos el aparato de poder, pero somos las personas que deberíamos estar direccionando en eso y también ahora se me ocurrió, no sé, como en un punto, creo que también esa es una responsabilidad de las ONGs que trabajan con conservación y que trabajan con el tema también de la biodiversidad del país, como también el sector turismo. O sea, realmente nunca se han preocupado de hacer un acercamiento eh, educativo y biológico del por qué y la situación que está pasando el país a las personas que vienen de otros países o turismo nacional y se le ha recargado solo como si el Estado no da un curso de educación ambiental, esto no va a pasar. Entonces, estamos esperando demasiado, por eso yo soy como la educación ambiental es un proceso de mucho tiempo, no es un curso que usted ya se así como máximo defensor o defensora del tema ambiental. Entonces, mejor hablemos de las pequeñas cosas que podríamos estar compartiendo como organizaciones, cuando vamos a ver un río, que haya tal vez un rótulo que hable de la historia del espacio. Creo que hace falta esa pequeña iniciativa y a las personas em, hacerle esa conexión con lo que les importa. Y eso fue uno de los retos que subimos con el tema del acuerdo Escazú y que estamos manejando ahora porque no es un tema atractivo, digamos, pero cuando vos hablas de temas más cercanos, como lo hablaban de los ríos o de la contaminación en el acuífero, ahí sí podemos lograr hacer esas conexiones. Entonces, si yo no le tiro tanto la responsabilidad también a las personas, sino más bien es una autorreflexión de seguir trabajando y de mucha esperanza y mucha fuerza, porque sí, es dificilísimo, ¿verdad? Pero es la única solución que tenemos. Entonces, creo que yo voy por ahí. Muchísimas gracias, Yera. Ahora te cedo la palabra, Pedro. Gracias. Ay, perdón. Ah, Me equivoqué, creí que ya íbamos a leer la siguiente pregunta, perdón. no se preocupe. Em, Ya, bueno, varias veces he participado, digamos, en grupos de discusión donde se ha tocado este tema y muchas veces se ha concluido, o por decirlo de alguna manera, entre las aristas o los puntos más importantes que se recalcan, es que el modelo y el aparato educativo en el sur global va en pro de la entrenabilidad de la población, ¿verdad? Pongámosle, del kinder, la escuela, el colegio, incluso en la educación superior,
el modelo de educación va dirigido a que la gente sea entrenable y no que sea emprendedora, por decirlo así, o que tenga una visión propia de las cosas, ¿verdad? Como si lo tienen otros sistemas educativos, por ejemplo. Y es ahí, desde ahí, ¿verdad? Donde empezamos a ver, ¿verdad? Si en nosotros, cuando somos más maleables, nosotros, cuando somos más maleables en las etapas más tempranas de crecimiento, no se nos provee como una guía o una indicación para introducirnos a los temas sociales y ambientales, va a ser muchísimo más difícil que esto suceda, que nos volquemos hacia estos temas o tengamos interés cuando ya estemos más avanzados en edad. Claro que sucede, por supuesto, pero lo que sucede es como lo decía ayer y anteriormente, que después ya somos gestos como a abrazar árboles, chancletudos, etcétera, etcétera, porque, y claro, es mucho más fácil tener una concepción más generalizada de lo que es un grupo, ¿verdad? Especialmente cuando se trata, ¿verdad? Cuando está tan arraigado lo que es el matonismo, ¿verdad? El bullying que se le llama, ¿verdad? Es mucho más fácil burlarse de alguien porque rescató un gato, ojalá un chiquito, ¿verdad? Porque una chiquita en la escuela que no sé, encontró un pajarito casi muerto y lo rescató, lo intentó salvar y lo menos que sucede es que reciba acompañamiento de sus compañeritas o compañeritos, incluso de profesoras o profesores. Lo que sucede ahí, por lo general, es que se viene toda una serie de burlas lo largo de su jornada educativa por lo que hizo, porque que es cochina, que es sucia, porque cómo se le ocurre, que entonces seguro en la casa aquí y allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? Que la educación, bueno, si partimos desde esta premisa, la educación costarricense, y creo que ya lo habíamos comentado al puro inicio, no va en pro de visibilizar y sostener, ¿verdad? La visión de, de un ambiente equilibrado, por decirlo así. Hay temas mucho más importantes. Y es claro que la base de toda vida es la naturaleza, son los ecosistemas, ¿verdad? Sí hay, si bien es cierto, ahora hay como decirlo de alguna manera, un boom en las municipalidades, que es algo muy bueno, y en otras organizaciones no gubernamentales, de hacer trabajos de limpieza de ríos o incluso de inculcar lo que son los huertos urbanos o los huertos comunitarios. Eso es grandísimo, eso es muy importante. Desafortunadamente no se le da la difusión y el interés debido, ¿verdad? Si todas las municipalidades tuviesen programas de eso, estaríamos hablando de otra cosa. La gente realmente está involucrada y la gente realmente le interesa poner las manos en la tierra. Ya una vez puede ser cualquier tema, el partido de fútbol, los colores, no sé, póngale nombre, pero cuando la gente llega y agarra la tierra con sus manos, ya ahí todo se olvidó y todos vamos a la misma base. Y eso es algo muy bonito, muy chiva que hoy día está desarrollándose, ¿verdad? A nivel de algunas municipalidades y ONGs que debería ser algo más grande, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, y por otro lado, la cobertura mediática, siempre tenemos esa balanza, ¿verdad? Desigual, como ya lo había comentado Gerald y Rebeca. El poder económico que sostiene medios de comunicación súper grandes o medios de descomunicación, ¿verdad? Súper grandes, contra los medios realmente comunicativos. Si vemos, ¿verdad? Si hacemos como una revisión rapidísima de Internet, vemos que lo que es el Semanario Universidad, Surcos, ¿cómo se llama esta otra? El Mundo CR, incluso no voy a hacerle propaganda, pero incluso
medios como Delfino tienen constantemente entradas de artículos muy críticos y por parte del tema social ecologista. Y están ahí, están visibles, están accesibles. Sin embargo, la gente no desea tener ese acceso. Esa es la cosa. Es más fácil ver los cuerpos, más fácil ver el espectáculo, es más fácil desinteresarme porque, si bien es cierto, ya la gente, o la mayoría de la gente en los países en general, ya tienen una vida bastante difícil, ¿verdad? Ya la mayoría sobrevivimos a diario, ¿verdad? Y ya eso es bastante complejo. Incluso nosotras que estamos acá compartiendo en este momento, estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con que muchas veces nos sentimos ya sobreexplotados, ya no, a veces no soportamos más la presión de ser activistas, porque es pesado, es algo realmente levantarse o irse a acostar pensando en temas de índole social ecologista es duro, más cuando uno sabe que al día siguiente la cosa va a seguir peor. Entonces, claro, no culpo a las personas, a la gente en general, por querer ignorar. Realmente yo creo que es una actitud natural, ¿verdad? De autodefensa. Pero al mismo tiempo sí estoy seguro de que puede ser mejor. Y sería mejor si el aparato y el modelo educativo fuese en esa dirección, ¿verdad? Hay ejemplos, afortunadamente, en norte global, porque siempre está esa brecha, ¿verdad? En norte global, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, como la educación sí va muchísimas veces en pro de la conciencia ambiental y de la conciencia social. Claro, es otro mundo, ¿verdad? Por decirlo así, no hay una frontera ni, ni una burbuja que nos separe más que la mediática o más de que la mental, pero sí se da, claramente sí se da. Y entonces usted ve que en estos lugares no hay basuras en las calles, los ríos todavía se pueden bañar, bueno, cuando no están bañados en químicos, ¿verdad? Eh, la cultura para reciclar, la cultura para compostar, importantísima, las huertas comunitarias que existen a lo largo de muchos países de Europa, etcétera, de que desafortunadamente en los países del trópico y el sur global no es tan arraigada. Entonces sí hay toda una conversación ahí, ¿verdad? De qué sería, digamos, lo culpable, por decirlo de alguna manera, y cuáles son las posibilidades para mejorar esta situación. Muchísimas gracias, Pedro. Y ahora creo que nuestra compañera María Ángel tiene un comentario por agregar. Bueno, yo lo que quería mencionar era como a raíz de lo que ha mencionado Pedro en esta pregunta, y es sobre un artículo que lanzó un semanario hace como 2 años. Es de un libro que se llama Una memoria que se transforma en lucha, y el artículo se llama, como el subtítulo del libro, que es 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Básicamente el artículo lo que hace es como recopilar ciertos pasajes del libro, en lo cual, por ejemplo, se menciona como el caso de Jerry Rivera, ¿verdad? Cómo fue que se procedió ante el asesinato de esta persona. Y básicamente lo que hace es justamente como exponer como muchas veces simplemente en el país es como que se deja de lado, ¿verdad? Se menciona durante una semana y ya luego a las personas se les olvida. Es como algo a lo que no se le da como un seguimiento de verdad, porque por ejemplo, como menciona Pedro, en Alemania es totalmente diferente, que también es muy curioso porque también hay como un movimiento ecologista fuerte. De hecho, recuerdo que hace como unas 3 semanas arrestaron a Greta Thunberg y todo en Alemania, justamente por estar en una huelga, creo, no me acuerdo muy bien, era como de alguna fábrica que estaba teniendo como cierto uso de químicos, y la gente en los comentarios, me acuerdo que muchos eran como de países latinos, porque el periódico era como el Deutschland Welle,
Y era como que la gente de verdad no podía creer que en Alemania, por ejemplo, arrestaran a la gente por estar en huelgas. Era como algo impresionante porque muchas veces, ¿verdad? Nosotras como personas latinoamericanas es como totalmente distinto, ¿verdad? Cada movimiento, por ejemplo, el 8M es totalmente diferente en Costa Rica que, no sé, en Bélgica, ¿verdad? Es como una cultura que realmente son como personas que no son conscientes de cómo se pasa acá. Y por eso considero que realmente ese artículo de semanario es súper interesante, ¿verdad? Se menciona cómo realmente Costa Rica tiene como su contraparte oscura que no todos conocen sobre qué es la criminalización del movimiento ecologista y que como han tratado también los compañeros durante la sesión, realmente son temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Se ve a bastantes personas, ¿verdad? Involucradas en el movimiento y que aún así falta bastante camino por recorrer para que llegue a más personas, ¿verdad? Lo que viene siendo la educación en política ambiental es como súper, por ejemplo, por poner de alguna manera, como minimizado a la par de otros movimientos. Es como también, como mencionó Girali, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú es súper complejo. Yo me acuerdo que cuando yo leí por primera vez yo no entendía nada, porque yo me quedaba como, ok, ¿verdad? Lo firmaron acá y ahora el país ya no va a estar porque simplemente considera que no es tan importante como otras cosas. Y realmente es como un acuerdo sumamente visionario, ¿verdad? Es como, si no me equivoco, se le mencionaba que era como pionero porque no existe ningún acuerdo así como en ninguna otra parte, que básicamente es para protección de los activistas ecologistas. Y una vez tuve una oportunidad de hablar con una persona que era miembro de Apreflopas, que es como una ONG que ayuda como a preservar el medio ambiente y todo, y que creo que es como la más antigua que existe acá, como así de manera oficial. Y esta persona mencionaba que, creo que ahorita vamos a hablar sobre eso, de cómo los gobiernos de turno simplemente dejan como promesas y lo hacen, yo qué sé, por ejemplo, durante 2 años, algún tipo de política ambiental, y luego se deja como el promover. O sea, como que queda ahí, ¿verdad? Como para que todos vean, ¿verdad? Costa Rica se haga llevar un premio porque excelente estos años y ya luego simplemente se deja de lado. Entonces, sí. Muchísimas gracias, María Ángel, a Yera y a Pedro. Ahora podemos seguir con Rebeca. Ahora sí, la siguiente pregunta. Sí, de hecho, siguiendo por esta línea, ¿verdad? Ya metiéndonos más a la parte de la criminalización del movimiento ecologista, durante la anterior campaña electoral se dieron distintos puntos de vista sobre la protección del medio ambiente, ¿verdad? Se hicieron estas infografías, digamos, midiendo qué tanto los planes de trabajo se relacionaban con los ODS y así. ¿Consideran ustedes que en la agenda política actual los diversos temas medioambientales como protección de flora, fauna, protección a activistas, han sido un tema que se trata, digamos, con seriedad, con preocupación, con verdaderas intenciones de querer solucionar estos problemas por el gobierno de turno? Y ahora creo que comenzamos con Pedro. el orden. Definitivamente no. Bueno, si empezamos por el Acuerdo de Escazú, definitivamente no. Y lo más curioso es que el PLN propuso el proyecto 23.588 que pretende hacer exactamente lo que hace el Acuerdo de Escazú. Entonces es un espectáculo esto, ¿verdad? Entonces, como protección de las personas activistas, cero. Bueno, incluso podemos ver que no solamente activistas ecologistas, sino activistas sociales. Y tenemos 3 asesinatos recientes de activistas, Jairo Mora, Sergio Rojas y Jerry Rivera. El único que ha sido judicializado y que ahí va es el de Jerry Rivera. Sergio Rojas y Jairo Mora están en el limbo, en definitiva, y no hay un interés en lo absoluto por llevar estos casos a la luz. Es tremendo.
Y con respecto a temas medioambientales como protección de flora y fauna, bueno, ya estamos viendo cómo a través de la reforma fiscal que se avaló en el gobierno anterior, no ha habido ningún cambio en esta reforma, en este gobierno, para salvaguardar la integridad de recursos que tiene el Ministerio de Ambiente y Energía, y por tanto sigue despilfarrándose y redistribuyendo recursos para otros fines, así como, ¿verdad? Como se había dicho anteriormente, verticalizar la toma de decisiones. Entonces cada vez es peor, de hecho cada vez es peor. ¿Hay proyectos para mejorarlo? Sí. Afortunadamente hay proyectos para hacerlo. Hay, bueno, partidos en la asamblea que apoyan la visión social ecologista, sin embargo son los menos y ese es el problema eterno, ¿verdad? Es la gran minoría que en una votación nunca logrará, dicho de paso, la mayoría de votos. Entonces, con eso creo que respondo, ¿verdad? No hay en la agenda política actual eh, temas. ¿Me escuchan? Perdón, es que se fue la luz por un momento. No hay en la agenda política actual temas que discutan la conservación del ambiente y mucho menos la protección de las personas activistas. Muchas gracias, Pedro. Ahora continuamos con la participación de Yera. Gracias. Voy con la misma línea de Pedro, con nombres y apellidos, porque aquí hay que decir quién ha incumplido a sus promesas de campaña y quiénes han sido un poco más coherentes. Concuerdo totalmente. Actualmente a esta asamblea en su mayoría y a ese gobierno, siento que la agenda ambiental la ven como la villana frente a la de reactivación económica, frente al desarrollo empresarial. Entonces, no es una prioridad. O sea, lo ha hecho el ministro y bueno, en medio de las discusiones del acuerdo Escazú, que tuve la oportunidad de hablar con él, él dijo, eh, si hacen un lobby suficientemente fuerte como las cámaras, tal vez, pero en este momento la prioridad es reactivación económica. Yo no sé hasta cuántos años después de la pandemia esa va a ser la discusión de todos los gobiernos y el eslogan para quitarnos derechos, recortes a la educación, recortes al ambiente, recortes a todo por la reactivación económica. Entonces no sé cuántos años vamos a tener que escuchar eso. Y ahora que mencionaba también el tema del acuerdo Escazú, también, o sea, bueno, tal vez en contexto, el 1 de febrero ni siquiera era que se iba a votar el acuerdo Escazú, era una moción de discutirlo, a ver si podemos hablar del acuerdo Escazú, y se votó que no, o sea, solo el Frente Amplio y 2 personas que rompieron de su partido votaron a favor, y realmente da cólera, digamos, parte fundamental de la agenda de liberación nacional, es decirse pro defensa del ambiente, igual el liberal progresista lo dijo, y, y luego cuando son discusiones mínimas de defensores de derechos humanos o participación ciudadana en temas ambientales, no lo votan. Entonces, puede que sea su agenda, puede que sea su eslogan de campaña, puede que sea su promesa máxima con muchos pueblos, pero a la hora de tomar decisiones y de votarlo nunca lo ha sido. O sea, nunca han sido coherentes en ese sentido. Y me gusta mucho que también que Pedro menciona los proyectos como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, porque también otro que afecta bastante el sector, bueno, la práctica en la institución ambiental es la ley de empleo público, porque ahora los salarios no son competitivos, digamos, si me dices a mí, bióloga, que vaya a trabajar al MINAE por la mitad de lo que me pagan al sector privado, nadie va a ir. Entonces también la calidad de las personas que hacen cumplimiento de las leyes y seguimiento de las estrategias de ambiente, cambio climático u otros, eso también va a caer después de esos proyectos. Entonces, o sea, lo retomo. Puede que sea su eslogan, puede que sea su agenda, puede que sea su super tema de promesa, pero en el cumplimiento, partidos como en sí el PAC con los de gobiernos pasados, Liberación Nacional, Liberal Progresista, no se ven que lo estén cumpliendo y el acuerdo Escazú fue el primero
de muchas cosas que se vienen, de que realmente eran solo palabras y que no, no se llevó a más. Y- Muchísimas gracias, Yera, nuevamente. Y ahora creo que no tenemos ningún comentario de parte de mis compañeros, entonces seguimos con Fabián, la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta es, bueno, cuál es su sentir al ver cómo Costa Rica, que es uno de los países con mayor diversidad del mundo y galardonado con diversos premios en materia de biología y protección de vida silvestre, ha sido últimamente catalogado como una gran decepción a nivel internacional en su accionar con respecto a diversos proyectos como la eliminación del plan de descarbonización propuesto por el PAC? Y ahora comenzamos con Yera. Bueno, yo soy un poco controversial, entonces, miren que yo sí tal vez difiero un poco porque yo no envidio los goces de Europa en el sentido de que di mucho de las políticas ambientales que tienen ellos y los programas modelo que tienen, claramente esos sentidos en una pirámide de privilegios donde nosotros vemos los países explotados, ¿verdad? Entonces nosotros sostenemos su materia ambiental y por eso si nos comparamos estamos abajo, porque nos explotaron a nosotros para llegar ellos ahí. Entonces yo soy muy crítica en eso y por eso también creo que también el proyecto, si hablamos específicamente del proyecto de descarbonización, fue eso. Realmente a veces queremos como copiar cosas en lugar de hacer como una conciencia de los temas también sociales que debemos avanzar, porque a veces es como ese tema específico, el cambio de toda la flota vehicular a autos eléctricos, realmente la población que usamos autobuses, eso que era nuestro beneficio directo, o sea, como realmente a veces hay muchas políticas que suenan bien en el papel, pero en la práctica Costa Rica todavía tiene que avanzar en muchas cosas para llegar a puntos de discusión. ¿Cuál es mi sentir? Fue, ¿verdad? Ok. En otras cosas, digamos, cuando son acuerdos regionales, como el acuerdo de Escazú, mi sentir fue, y me da mucha cólera, o sea, como esa es cólera, es rabia, es impotencia, porque son mínimos y ahí sí Costa Rica era urgente que lo hiciera. La aplicabilidad de la ley para personas que son asesinadas, asediadas, como lo mencionaba Pedro en los acueductos, en otras partes, realmente meterse en ese tema es difícil, o sea, tenemos compañeros y compañeras asesinadas, enjuiciados, y como mujeres jóvenes queremos no estar porque también hay machismo, hay persecución, es difícil, entonces era urgente esa ley y la ley que aprobara, ¿verdad? Este acuerdo regional y da mucha cólera, y como lo decíamos antes, da mucha cólera también que a mí me da particularmente mucha rabia que se use toda la agenda ambiental para sacar votos nada más, porque a la hora de votarlo no lo hacen. Entonces es como, es difícil, y ahora que lo decía, ¿verdad? Como también Pedro, que es muy difícil ser activista ecologista, yo creo que una vez lo escuché de que nuestro gran motor como territorios dentro de Latinoamérica y claramente heredado de muchos de los pueblos que fueron esclavizados y traídos acá de África, es que tenemos la capacidad de encontrar alegría y motivación en los momentos más difíciles. Y realmente para mí fue un golpe que se archivara el Escazú, pero uno con los compañeros, con las compañeras, ir a hablar, ir, salir de fiesta, también hay que ver esa otra parte, digamos, el autocuido es fundamental en el activismo, el motivarnos, el estar conjunto, entonces sí, como a veces da mucha cólera, y realmente es uno de los sectores con más pequeños ganes, o sea, son poquitos los ganes y ahí vamos poco a poco, pero sí es fundamental también eso, como verle también la parte alegre de todas esas posibilidades y ahí también otra vez el tema, sí, muy bonito Europa, pero todo es muy gris y bueno, yo las personas que conozco también, también hay historias un poco densas, entonces creo que tenemos esa capacidad en Latinoamérica de que de nuestras luchas tan duras que la pagamos con lágrimas y con sangre de compañeros y compañeras hemos aprendido a sobrevivir y a llevarlas
aún más, o sea, como llevarlas a ese plano alegre, bailable y popular que todas las luchas necesitan. Muchas gracias, Yera. Ahora continuamos con el aporte del compañero Pedro. Gracias. Y mi sentir personal con esta situación es bueno, es una decepción eterna. Creo que muchos lo compartimos, pero al mismo tiempo esa decepción eterna es el combustible, ¿verdad? Que nos hace continuar, porque sabemos que estamos en contra de esa decepción, en contra de dejar las cosas tiradas, en contra de seguir viendo como la situación cada vez empeora más, y sabemos que, que hay que pensar en positivo, porque estoy seguro que esto cambia, estoy seguro que de alguna u otra forma, aunque sea el último día de la última persona en la Tierra, va a cambiar. La Tierra no va a explotar por nosotros, simplemente nos va a desechar como un organismo que no logró adaptarse, y eso sería. Entonces, lo bueno es que la Tierra sigue, se reinventa, eh, reevoluciona, y bueno, qué decir de la situación país, por decirlo así, es una decepción completa. No sé, creo que ya Geraldine lo mencionó todo, ¿verdad? Son cóleras, son disgustos, son decepciones, pero sin embargo, todo eso funciona como combustible porque hay que dormir y soñar con esa decepción para el día siguiente levantarse y decir, voy con fuerza otra vez, porque resulta que no sucedió. Bueno, no importa. Por eso la razón es por la que soy así. Porque de no ser así sería todo muy fácil, ¿no? Sería todo perfecto y no existiría ni siquiera el término de activismo. Seguramente habría más bien activistas liberales para acabar con el ecologismo y la cuestión social. Pero bueno, ese sería mi sentir, ¿verdad? A nivel país, o a nivel global, es una desafortunada decepción con el positivo de que esa misma decepción funciona de combustible para seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Ahora les doy la palabra a la compañera María Ángel, que nos va a introducir a lo que es el segundo segmento del día de hoy, censura y ataques ambientalistas. Bien, la primera parte de esta sección sobre censura y ataques ambientalistas sería: ¿cuáles son los principales actores que se oponen directa e indirectamente a los ambientalistas en Costa Rica? Y además, ¿cuáles son las acciones de los ambientalistas en Costa Rica que generan más oposición? Y ahora comenzamos con Pedro. Ok. La principal oposición se obtiene de la corporatividad, ¿verdad? La empresariedad gigante, eh, el aparato liberal en sí, que toma como muñecos o como títeres a lo que es el gobierno, ¿verdad? Realmente el gobierno o quienes están en el poder no son los tomadores de decisiones, realmente los tomadores de decisiones son las cámaras de empresariales, las cámaras industriales, que son las que hacen justamente, como dijo Gerald y que le dijo el ministro de Ambiente, las que hacen el lobby, las que tienen el peso. Esos son los principales actores que se oponen directamente, nunca es ni siquiera indirectamente, al ambientalismo. Vea, incluso el mismo ministro de Ambiente, el mismo jerarca de la cartera que debe velar por el ambiente, para él lo que prima en este momento es la recuperación económica. Entonces, claro, ¿verdad? Cómo tienen, valga la redundancia, muy claro su norte, su objetivo. Y bueno, principalmente estos serían los principales actores, ¿verdad? ¿Cuáles acciones? ¿Cuáles son las acciones de los ambientalistas que generan más oposición?
Bueno, justamente las que van dirigidas a contrarrestar o a divulgar esas acciones, ¿verdad? De la corporatividad. Por ejemplo, cuando hay alguna campaña contra usos de agroquímicos o de agrotóxicos, campañas contra los monocultivos, vamos, y ya vemos ahí, son dos puntos que tocan el sistema agropecuario de las más grandes empresas a nivel global, eh, las cuales muchísimas veces van de la mano de la salud, como por ejemplo, y podemos mencionar un ejemplo no muy claro, Bayer. En 2018 adquirió Monsanto, entonces una empresa que produce agroquímicos, produce semillas transgénicas y que al mismo tiempo y productos que generan problemas en la salud, ya clara y extensamente demostrados, y al mismo tiempo la misma empresa produce fármacos, ¿verdad? Para tratar estas situaciones. Entonces es un negocio redondo. Claramente no les va a gustar eh, cuando el sector ecologista social eh, ataca e intenta divulgar estas verdades e intenta hacer que las personas sean conscientes de este tipo de situaciones. Eh, el agua, ¿verdad? También es eh, otro tipo de acción por parte del activismo que genera muchísima controversia. Ya lo había mencionado anteriormente, los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, tan vanagloriado Costa Rica por su sistema eléctrico, ¿cómo le llaman? Sostenible. Ay, puchica, la palabra específica se me olvidó. Basado en inundar grandes extensiones, ¿verdad? Y con todo lo que esto conlleva también, el variar cauces de ríos, la afectación a comunidades, la inundación de grandes extensiones, etcétera, etcétera. Por la salud pública también, ¿verdad? Otra vez, si hablamos, por ejemplo, de las leyes de semillas, algo que podría relacionarse directamente al agro, bueno, es claramente que lo que no queremos es que incursione aquí las leyes que eh, establece la OCDE, basadas en la UPOV 91, que permitirían incluso el ingreso muchísimo más libre de productos de organismos genéticamente modificados y de toda la batería tecnológica que trae con ello, ¿verdad? Llamando, entiéndase por los agrotóxicos. Esto parecería ser una conversación y un tema directamente del agro. Sin embargo, estamos muy claros que la afectación que producen estos productos y estos sistemas de producción son directamente hacia la salud de las personas y del medio ambiente, ¿verdad? En su globalidad. Entonces, son algunos ejemplos más o menos de quiénes son y por qué. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Ahora le cedo la palabra a Yera. Gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. No sé, en la pirámide de arriba está en la parte de cámaras, la parte empresarial grande, la parte transnacional. Esas son las primeras que les molesta el sector ecologista porque son las personas que están en contra de su agenda y de sus intereses económicos y también su visión de explotar todo, no lo llamemos recursos, sino todo no sé, como que nunca me gusta la palabra recursos naturales, pero todo lo que sientan que es público significa que son de ellos, como el agua, ya sea el aire, los bosques, eso les molesta. Luego también incluiría también de los gobiernos de turno que han sido serviles a este sector y también claramente los medios de comunicación. Es una triada mágica que, que su plan principal también, y que lo llevan haciendo por años, es que las personas vean mal a los ecologistas, que sean los anti desarrollo, los que quieren que seamos como, bueno, y ponen países ahí ejemplos, que no quieren que avancemos, que estemos
con desempleo, con hambre. Entonces es como, para mí esa es la tríada que ha hecho que el sector ecologista peligre, y peligro en el sentido de que sea asesinado y también que sea enjuiciado. Entonces es claramente, es como lo decías antes, es un monstruo muy grande, pero somos muchas personas. Y ya hablando de qué acciones son las que bueno, cuáles son las que generan oposición, si hablamos de ese sector, esos tres, les molesta que existamos, punto. Eso es, le afecta a una voz disidente, les afecta un espacio que sea crítico a lo que hacen, porque la ideología del capitalismo es el que tenga más, es el que tiene más voz y el que toma las decisiones. Entonces, cuando hay otras personas que quieren ir en contra de eso, son molestas. Y la acción principal que les molesta es que lo dijo Pedro, es que nos organicemos. Le molestan estudiantes organizados, les molestan ecologistas organizados, le molesta el sector público organizado, llámese sindicatos. Todos esos sectores que se organizan y que pelean por algo, que es por ellos mismos, y que pelean en contra de esas agendas, les molestan. Y como les digo, también es preocupante que hay una línea de que ahora sea el resto de la población de que nos vea bueno, a mí me encanta para todos, entonces que nos vea como molestos, que nos vea como todo antidesarrollo, todo ese tema. O sea, realmente nos quieren poner como enemigos del país, enemigos de la sociedad. Entonces ha sido un reto muy grande. Creo que todas las personas que entramos a esto lo sabemos, pero, pero en sí es una lucha que no es una cosa que se restringe a los límites de Costa Rica, lo han vivido movimientos en diferentes espacios, en diferentes países, perdón, en diferentes lugares. Entonces creo que también nuestro gran pro en esto es que hemos aprendido en conjunto y lo que avanzamos unos o lo otro lo aprendemos y luego si retrocedemos también lo aprendemos. Entonces nuestra como bandera por la que nos señalan, pero que también nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de poder portar. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y ahora proseguiremos con nuestra tercera pregunta del segmento, ya que tuvimos que eliminar una por cosas de tiempo, porque nos da miedo que no nos dé. Pero entonces, la tercera pregunta que tenemos para ustedes sería, ¿qué ventajas y desventajas traería el acuerdo de Escazú? Ahora podemos empezar con Yera. Bueno, yo creo que tiene ventajas para unos y desventajas para otro sector, entonces, ¿verdad? Las ventajas es para la población en general y las desventajas es para específicamente, no, yo no creo que es una desventaja, sino que toca un punto eh, que les da miedo al sector empresarial, y entonces ellos lo ven como una desventaja, pero en sí el acuerdo Escazú ayudaría muchísimo al sector empresarial y a las cámaras si se sentaran a, a, a quererlo hacer, porque que lo saben, son expertos en el acuerdo Escazú más que todas las personas que nos dedicamos a esto, pero si lo quisieran realmente. Las ventajas, bueno, lo hemos hablado, ¿verdad? La justicia en temas de defensores y defensoras ambientales. Costa Rica tiene leyes en esto, sí, pero no son suficientes y nuestro gran problema es la aplicabilidad. Y tenemos leyes, pero que haya justicia detrás no es tanto. Entonces el acuerdo Escazú es un marco más regional y general que engloba todas nuestras leyes y también que puede analizar qué nos falta y poder avanzarlo. El acceso a la participación también, lo que hablábamos, de un lado tenemos el desmantelamiento de MINAE, el acuerdo Escazú es ahora el espacio más urgente para ser partícipes de nuestro ambiente, de los ríos cercanos, de nuestros espacios cercanos. Y también otro que creo también que son los puntos medulares de los tres del acuerdo Escazú es el acceso a la información, porque tenemos derecho a saber los proyectos que están cerca de nuestras comunidades, los que nos van a afectar, como hablaban de las hidroeléctricas o una piñera u otro. Estos son los tres pilares del acuerdo Escazú y que traería muchos beneficios. Y si lo hablamos allá en grandes rasgos y, como les digo, beneficios para el sector empresarial, la inversión extranjera, también tener las reglas claras para los inversionistas extranjeros de que tienen que seguir estos tres pasos para poder
hacer un proyecto, y como dice el compañero Fabián, que no se lo frenen como de Kiss, si estuviera un acuerdo Escazú, no se los iban a hacer. Realmente, ¿cuánto perdió esta empresa por nada más no cumplir con la participación y el acceso a información que podríamos tener con el acuerdo de Escazú? Y como les digo, no son desventajas, pero creo que lo que le tiene más miedo a la Cámara, las cámaras al acuerdo Escazú, es la fiscalización. O sea, no quiere que sepamos qué está pasando, no quiere que tengamos acceso a esa información, no quiere que participemos, y eso es el mayor miedo, como a esa incertidumbre de que qué pasa si esta gente sabe tanto de lo que estoy haciendo. Y hay un punto, ya, perdón si me voy, que es muy específico, que hablan, que se habló mucho en la Asamblea Legislativa y que también las cámaras están en contra, que es la carga de la prueba, que es esto de que, ¿verdad? Uno hace un daño ambiental y me van a denunciar porque yo hice el daño. Entonces, la carga de la prueba que tiene el acuerdo Escazú y que no es nueva dentro de la legislación costarricense, es que primero la empresa tiene que probar que no va a hacer el daño antes de hacerlo. No sé si me explico. O sea, ya es poder hablar de daños desde antes. O sea, claramente cualquier proyecto va a tener cierto impacto dentro del ambiente, y a eso es lo que le tienen un poco como de, ¿verdad? Como de quite, en el sentido de que esa fiscalización y ese espacio, lo tienen ahí un poco detrás, y son mitos, realmente son mitos, y sinceramente son malas interpretaciones del acuerdo de Escazú, que nos privaron de una discusión muy importante que pudimos tener en la Asamblea Legislativa, pero que no significa que el acuerdo Escazú y murió. Falta, ahora nada más comienza desde el inicio, pero creo que como país y como sociedad podemos tener estas discusiones aún o no con el acuerdo Escazú, para estar preparados cuando ya lo ratifiquemos. Entonces creo que eso sería, yo diría. Bueno, muchísimas gracias, Yera. Ahora continuamos con Pedro. Bueno, ya una experta nos compartió, ¿verdad? Muchísimo de lo que se puede decir. Me queda casi que hacerle eco nada más. Eh, Ventajas, indiscutiblemente el acceso a la información es de las cosas más importantes que tiene este acuerdo. Eh, Muy curioso que algunas de bueno, Costa Rica y sus leyes ambientales han sido por decirlo así, respetadas, ¿verdad? Históricamente a nivel mundial, porque han sido muy vanguardistas. Desde hace muchísimos años ya se han propuesto este, sistemas o leyes en cuanto al ambientalismo en Costa Rica, que todavía estaban apenas en desarrollo en algunos proyectos o en algunos protocolos, como la no regresión ambiental, el principio precautorio, la, la, lo que dijo Yereli de la carga de la prueba, ¿verdad? Ya son cosas que están aquí desde hace muchos años, que el acuerdo de Escazú, y claro, como otras instancias u otras naciones, otros estados no los tenían, entonces eso lo inserta, pero casi que eso se tomó de aquí, ¿verdad? Porque ya estaba. Risible, desafortunado cuando las cámaras y sus lobistas durante las discusiones más acaloradas de hace 1 o 2 años del Acuerdo de Escazú salían con unas falsedades tremendas. Bueno, son unas cosas que yo no sé de dónde sacaron, ¿verdad? Que se repitieron en varios países, en Uruguay, en Chile, en Colombia, exactamente por la misma industria, ¿verdad? Por los lobistas empresariales. Y sin lugar a duda, todo eso es como, ¿verdad? De nuevo, ya lo dijo Gerald, por esta situación de la apertura de la información, por el acceso a la información. ¿Por qué debería tener miedo una multinacional tan importante, ¿verdad? Llámele XYZ, a divulgar su información?
qué cosas están haciendo o nos están haciendo que no son divulgables, en qué problemas se pueden meter. Bueno, ya eso se ha visto a lo largo de la historia, cuando en varios países se le obliga a las empresas a divulgar información. Y aún así, información de productos, por ejemplo, o de sistemas desarrollados, y que a la fecha todavía siguen siendo comercializados, ¿verdad? Entonces, ¿qué les importó? ¿Verdad? Yo trabajo mucho con lo que son organismos genéticamente modificados y particularmente a Monsanto, bueno, hoy Bayer, ya se le había exigido demostrar o, bueno, exponer sus papeles respecto a transgénicos y glifosato, y ellos lo sabían, ¿verdad? Esta empresa lo sabía desde los años 80, los problemas y las posibilidades de desarrollar cáncer que tenía estos productos. A la fecha siguen siendo altamente utilizados y eso no les sirvió, bueno, al mundo no le sirvió de nada, ¿verdad? Incluso hoy día la empresa Bayer destina miles de millones de dólares a un fondo que tiene para, ¿cómo se le puede decir? Para atender denuncias, ¿verdad? Que ahora ya ascienden a decenas de miles de denuncias en solo los Estados Unidos por problemas de usuarios del glifosato y problemas que desarrollaron de salud. Ya no estamos hablando de decenas ni de cientos, ya ahora son decenas de miles, para lo que se destinan miles de millones de dólares para atender estas denuncias. Entonces ya la empresa lo conoce, lo reconoce e incluso parte de su presupuesto lo destina para eso. Entonces, ¿verdad? Eso el acuerdo de Escazú fue eso. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Cómo el Partido Liberación Nacional, con bombos y platillos, anuncia este otro proyecto de ley que viene a hacer exactamente lo que iba a hacer el acuerdo de Escazú. Es un espectáculo total. Sí, básicamente, ventajas muchísimas, desventajas yo no veo ninguna, realmente no veo ninguna. Si las empresas fuesen, dejaran de ser sociópatas, ¿verdad? Hay un documental muy interesante, creo que está basado en un libro que se llama La Corporación, donde una serie de analistas psiquiátricos y psicológicos y sociales ven, ¿verdad? Intentan analizar a la corporación o a la corporatividad como una persona física, porque realmente la corporación es una persona jurídica que tiene una cédula, ¿verdad? Y responde a través de sus juntas directivas como una persona física. Entonces, si a esta persona jurídica se le aplican las mismas medidas o los mismos criterios ay, que se le aplican, digamos, a un estudio psicológico o psiquiátrico, se encuentra de que la corporación es un ente sociópata. Por todo esto que ya hemos hablado, ¿verdad? ¿No? Hay un desinterés completo por la sociedad y lo que le interesa es la destrucción de esta. Incluso entre sus mismos benefactores, ¿verdad? Claramente a ellos mismos, a la corporatividad en sí, viviendo con una visión de competencia y no de cooperatividad, el día en que ya no exista clase pobre, por decirlo así, o clase baja, porque ha llegado su destrucción, incluso cuando solo existan, si para ellos ese es su punto más álgido, llegasen a destruir la sociedad, por así decirlo, llegarán a destruirse entre ellos mismos, ¿verdad? Porque uno tiene que ganar. Entonces, si la corporatividad o la empresariedad pensase de una manera distinta y fuese en pro de la vida, ¿verdad? En todas sus aristas de la sociedad, del ecosistema, de la vida en general, y esto no tendría que ser, realmente. Así que ventajas es para todos, ¿verdad? Porque les ayuda a ser más transparentes.
Y yo quería hacer una rápida intervención, ¿verdad? Antes del cierre, que sí llama muchísimo la atención y ya se mencionaba alrededor de toda la sesión, cómo ¿verdad? Siempre se posiciona que estos progresismos del PLP o el PLN, ¿verdad? Este, mm, Son progresismos, pero se ve que votaron en su mayoría en contra del acuerdo de Escazú. Y yo quería puntualizar en que la Comisión de Ambiente, de las 9 personas que la conforman, solo 2 votaron a favor, Ariel Robles y Manuel Esteban. Y creo que es aún más impactante que el presidente Gilbert Jiménez, que es parte de la fracción de Liberación Nacional, votar en contra, digamos, se puede hacer ya toda esta lectura y que luego, como mencionaba Pedro, presenten un proyecto de ley que sea prácticamente muy similar al Acuerdo de Escazú. Deja muchísimo que desear. Definitivamente en la Asamblea están pasando muchísimas cosas con respecto a todo esto y también se escuchan comentarios como los de David Segura, hablando que se dedicó a desinformar y a decir que el acuerdo de Escazú em, buscaba que los comunistas expropiaran empresas, que es como totalmente equivocado. Entonces, pues es bastante impresionante. Incluso también el ministro Tattenbach, que había dicho una vez que en Costa Rica no se tenía, digamos que no se temía por los derechos humanos de las personas ambientalistas, digamos, como haciendo alusión de que a las personas ambientalistas, ecologistas, no las asesinaban simplemente por defender el ambiente, que es sumamente, digamos, está invisibilizando toda esta violencia socioambiental y pues son muchísimas cosas que se deben de seguir posicionando y pues bien, muchísimas gracias a ambos por todo el trabajo que hacen, ¿verdad? A nivel socioambiental. Y ya para cierre, yo quería preguntarles que cuál ha sido su mayor aprendizaje en estos años como personas activistas. Creo que comenzamos con Pedro para rotar el orden. Ok. Mi mayor aprendizaje sería que falta muchísimo por hacer, pero se ha hecho mucho también. Gracias al activismo, todavía en Costa Rica, por ejemplo, no se produce maíz transgénico, por ejemplo. Gracias al activismo, se ha evitado que muchas personas sigan enfermando, incluso muriendo por contaminación de aguas, a razón de la actividad agropecuaria. Gracias al activismo, y bueno, esto sí me da mucho dolor, ¿verdad? Pero gracias al activismo, los territorios indígenas ahora están siendo recuperados después de lo que pasó en el 2009, asqueroso que los hayan sacado de esa manera de la Asamblea Legislativa. Esos son activistas, esas son activistas. Y ahí están. Y lo que más tal vez puedo recalcar es que es algo sumamente complejo, sumamente difícil, sumamente cansado. Muchas veces queremos dejarlo, pero por más que lo queramos dejar, por más que nos perdamos, una vez uno es o una es activista, se va con eso por el resto de su vida. Ya no hay otra visión. Por más que no quiera pertenecer a una agrupación o por más que quiera esconderse, ya su modus vivendi va a ser en favor de la vida y del activismo. Y eso lo vamos a inculcar a nuestras familias, que es tal vez el punto que más, lo más bonito, ¿verdad? Tal vez no podemos llegar a muchísima gente que somos feos, somos pobres y no tenemos difusión, etcétera. Pero ahí está nuestra familia, y están nuestros amigos, y están compañeras y compañeros.
Y eso es lo mejor. Alguien, por lo menos una persona que logremos cambiar, ya es algo. Y aparte de nosotros. Entonces eso es tal vez el mayor aprendizaje de todo este tiempo. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora continuaremos con Gerard. Bueno, qué difícil. Y también gracias también a Pedro por dar también esa lista de los pequeños ganes, porque qué necesario también. Hasta a mí se me olvidan. Yo creo que a veces se nos olvida. Entonces, de muy necesario. Yo creo que mi mayor, eh, no sé, como aprendizaje dentro, perdón, del activismo, y bueno, como les mencionaba al inicio, yo comencé en el movimiento estudiantil, como muchos de ustedes, le dediqué mucho tiempo, y luego pasé estaba entre los dos, pero luego pues ya me dediqué, y cuando uno no es estudiante tiene que buscar su nicho después. Em, es que creo que las cosas no son mejores cuando se hacen en conjunto y con otras personas. A veces lo hablamos de eso abrumador, de todo lo que pasa en el mundo, y cuando uno está con otras personas, con las mismas preocupaciones, con las mismas visiones, con las mismas ganas de cambiar las cosas, eso lo motiva mucho. También entender que hay personas que han dedicado eso toda su vida. Yo una vez tuve la oportunidad de conocer al fundador del FECON y yo decía, como realmente yo me veo así, yo me veo con 80 años todavía cerrando calles y hablando también de las luchas ambientales y ecologistas de Costa Rica, porque, exacto, eso es algo con lo que uno se casa y uno es para siempre, así como yo soy ProPES para siempre, creo que ahora también me pasa con el tema ambiental, ahora que lo vivo ya de una realidad muy diferente, y también entender que las activistas, hay diferentes activistas, que habemos unas con mucho más privilegios que otras, que es un espacio muy diverso, con mismas preocupaciones, pero que lo vivimos diferente. Ahora que hablaban de Greta, ella nunca va a vivir lo mismo que viviría una mujer en Latinoamérica siendo activista, menos si fuera una mujer indígena en un país como Colombia. Entonces, entender que también dentro del espacio hay mucha diversidad, hay muchos privilegios y que si bien lo construimos en colectivo, tenemos que usar esos privilegios que tenemos para no ser la única voz y también poder abrir los espacios para que haya esa diversidad de voces, que creo que es un reto dentro de cualquier espacio. Entonces, sí, como esto de aprendernos diversos. Bueno, muchísimas gracias a Yara y a Pedro de nuevo por asistirnos, por todo el insight que nos han dado el día de hoy. Ahora creo que ya comenzamos en la etapa de cierre, entonces seguiremos con los comentarios de mis compañeros. Creo que podemos comenzar con Rebeca. No, muchísimas gracias. De verdad que fue un espacio provechoso. Creo que, bueno, al menos personalmente también me deja como muchas cosas que pensar, incluso cambio de opinión, ¿verdad? En ciertas cosas que mencionaron que tal vez yo visualizaba diferente. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Y pues la lucha sigue desde distintas trincheras. Muchas gracias, Rebe. Ahora, Fabián. Bueno, sí, ya para finalizar, pues estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho todos acá hoy, la verdad. Siento que ha sido un espacio sumamente provechoso para hablar de un tema que yo siento que lo mismo que se está hablando, debido a que en Costa Rica se tiene como el mito fundacional de que es un país verde que protege la naturaleza, no, nunca se habla a profundidad esos tipos de temas que son sumamente importantes porque Costa Rica es un país que tiene un legado de diversidad ideológica increíble que necesita ser protegido por sus ciudadanos y por su gobierno y por todo lo demás. Entonces, sí, muchísimas gracias a todos los que participaron y un placer. Ahora continuamos con María Ángel. Yo realmente pienso que también ha sido sumamente instructivo hablar el día de hoy. Considero que también, como Rebeca, me llevó muchas cosas que le dejan a uno pensar, ¿verdad? Como por ejemplo, el ver las distintas realidades que tienen diversos activistas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de ecología en Costa Rica que hablarlo, no sé, en Suecia, por ejemplo.
como mencioné ayer con lo de Greta, o sea, es una realidad totalmente distinta, igual que son todas las luchas, ¿verdad? Como le hablamos en la sesión pasada, ¿verdad? Como por ejemplo el movimiento estudiantil es totalmente distinto en Costa Rica que por ejemplo lo sería en Chile. Entonces siempre he pensado que es sumamente provechoso, ¿verdad? Leer y también escuchar a diversas personas con distintas perspectivas sobre lo que vive cada una. Y pues sí, de verdad muchísimas gracias por tomarse su tiempo y escucharnos el día de hoy, así como ayer y a Pedro por acompañarnos también. Bueno, muchas gracias María Ángel, Rebeca, Fabián, desde el equipo de Juventudes. Nuevamente, muchísimas gracias a Yera y a Pedro por haber aceptado la invitación, por haberse presentado el día de hoy. Ahora creo que solo queda mi comentario de cierre. Creo que lo que más me queda de esta charla que hemos tenido hoy es algo que mencionó Yera al principio, que eh, buscar los derechos ambientalistas es buscar los derechos humanos, porque hasta cierto punto, ¿quiénes somos si no defendemos los derechos humanos que ayudan a defender los derechos de las personas indígenas, las personas que viven en las costas y así? Pero también me parece muy importante que tengamos espacios como este, ya que, como también se mencionó antes, la educación ambiental muchas veces en el país no se queda más allá de una clase de estudios sociales donde hablamos de cómo funcionan los procesos del agua, nada más. Entonces creo que el que hayamos estado el día de hoy hablando de esto abre muchos espacios, muchas conversaciones a las personas que estén viendo y de verdad se los agradezco demasiado. Ahora creo que la compañera Michelle nos puede ayudar con el cierre. No sé si está ahí presente. Bueno, creo que podemos esperar un segundo. Michelle, ¿estás por ahí? Un segundo. Ok, ya viene. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el tema. Espero que de verdad toda esta parte ambiental tomemos conciencia en Costa Rica y agradecerles, esperamos tenerlo de vuelta próximamente. Y ha sido un gusto tenerlos acá en Alternativas, ya saben, cuentan con nosotros y seguimos con ustedes adelante y que nos sigan exponiendo todos estos temas súper interesantes y de conocimiento y ojalá llamar a toda la juventud costarricense a ver lo que es este tema. Entonces no sé si quieren decir algo más o ya terminamos. No, yo creo que ya nuestro equipo de los invitados, creo que ya estamos. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos los televidentes de hoy, gracias a la radio y nos vemos la próxima semana. Chaito.